Buen día, apreciados estudiantes. Acá saludándolos a ustedes, espero que todos se encuentren muy bien, sus familias se encuentren bien, con buen estado de salud. También invitándolos a cuidarse bastante, respetando la cuarentena que se nos ha dado, por el bien de cada uno de nosotros y por el bien de Colombia entera. Bueno muchachos, he recibido algunas preguntas sobre el quiz. Hoy haremos la retroalimentación del quiz número 1. Entonces empecemos. El primer punto decía hallar el valor del ángulo desconocido. Nosotros vemos acá este ángulo, sabemos que significa un ángulo de 90 grados. Este tenemos 35 y nos faltaría el ángulo omega. Para resolver este punto debían tener en cuenta la propiedad del triángulo que dice que la suma de los ángulos internos siempre da 180. Acá veíamos estos 4 ejemplos. Entonces, en nuestra evaluación nosotros teníamos lo siguiente. Este ángulo medía 90, este 35. Debíamos encontrar un ángulo que al sumarlo con 90 y 35 nos diera 180 grados. Por lo cual nosotros tenemos, si este mide 90 y este mide 35, a 180 le restaríamos 90 y 35, dándonos un resultado de 55 grados, que sería el resultado de este primer punto. Pasemos al segundo. El segundo era la clasificación de triángulos. Recordemos que la clasificación de triángulos, como ya lo habíamos visto la semana pasada, tiene dos clasificaciones. Una según la longitud de sus lados, tendríamos equilátero cuando los tres son iguales, isósceles cuando dos lados son iguales y escaleno cuando los tres lados son diferentes. Y la clasificación según los ángulos internos. En los ángulos internos encontramos el primero, que si tenemos un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, el triángulo se clasifica como un triángulo rectángulo. La segunda clasificación según sus ángulos es cuando los tres ángulos miden menos de 90 grados, es decir, son tres ángulos agudos. Por último tenemos el ángulo obtuso, que es aquel ángulo que sea más de 90 y menos de 180. Si un triángulo cuenta con un ángulo obtuso, este triángulo se llamará obtusángulo. ¿Qué debíamos observar? Debíamos observar según la longitud de sus lados y según los ángulos internos. En el ejercicio teníamos un triángulo que tenía dos lados iguales. Al tener dos lados iguales, su primera clasificación sería entonces, según lo que acabamos de ver, isósceles. Y teníamos que observar sus ángulos. Obviamente sus ángulos son menores de 90 grados. Al ser menores de 90 grados, la clasificación según sus ángulos que encontraríamos sería acutángulo. Por tanto, 4 y 4 me dan isósceles y sus tres ángulos acutángulo. Entonces la respuesta para este punto era un triángulo isósceles acutángulo. El tercer punto hablábamos ángulos en posición normal. Entonces, para dar la respuesta a este punto debíamos tener en cuenta la definición trabajada en la primera semana de cuarentena, cuando nos decían que el ángulo en posición normal es un ángulo donde este lado inicial siempre está sobre el semieje X positivo. El lado final puede ser un ángulo positivo, puede ser un ángulo negativo, pero el lado final sencillamente no importa su ubicación, no importa el cuadrante, no importa si es cuadrantal, sino lo que nos importa es que el lado inicial esté sobre el semieje positivo. Si nosotros, teniendo en cuenta esto, observamos el ejercicio, acá en el ejercicio, la figura número 1, vemos por el giro rojo que el lado inicial es este. Si este es el lado inicial y está sobre el semieje positivo X, quiere decir que este es un ángulo en posición normal. Observemos la figura número 2. Si vemos el giro está marcado es desde este lado. Este lado está en el semieje positivo Y, con lo cual descartamos que sea en posición normal. Entonces este no sería posición normal. El 3. Este círculo nos está indicando que empieza el ángulo en el semieje positivo X, por lo tanto, ángulo en posición normal es un ángulo cuadrantal. Este termina en el semieje, no empieza, lo cual hace que no sea un ángulo en posición normal. Por lo tanto, este sí, este no empieza en posición normal, este sí empieza en posición normal, no empieza en posición normal. ¿Cuáles serían entonces las respuestas? Las figuras 1 y 3.
Listo, y por último tenemos dos ángulos coterminales a 30 grados y estaba el dibujo de 30 grados. Algunos estudiantes que lo hicieron por WhatsApp porque no cuentan con los medios para entrar a Mantano, se le cambió de pronto el número de 30 por otro número, pero pues básicamente era igual. Entonces observemos el video de ángulos coterminales, por favor. Ángulos coterminales. Hoy les explicaré en qué consisten los ángulos coterminales. Primero empezaré compartiendo con ustedes una definición acerca de estos ángulos. Se dice que dos o más ángulos son coterminales si tienen el mismo vértice y sus lados inicial y final coincidentes, respectivamente. Para reforzar esta definición, les voy a presentar un gráfico. Aquí tenemos al vértice común que expresa la definición. Acá tenemos el lado inicial y tenemos el lado final. Vamos a ubicar un ángulo al cual llamaremos teta. Se dice que todo ángulo tiene uno o más ángulos coterminales. Aquí les voy a mostrar un ángulo coterminal a teta. Ahí tenemos al cual le llamaremos alfa. Veamos, ¿por qué estos dos ángulos son coterminales? Porque tienen el mismo vértice en común, como lo dice la definición. Pero además tienen un lado inicial, que están compartiendo un lado inicial común. Aquí inicia el ángulo teta y aquí inicia el ángulo alfa. Y por último, comparten un lado final. Es decir, en este lado, a este lado llega teta y a este lado llega alfa. Eso significa que alfa y teta son ángulos coterminales. ¿Por qué? Porque comparten un mismo vértice, comparten un lado inicial, para ambos es un mismo lado inicial, y comparten un mismo lado final. Ahora vayamos a ver a los ángulos coterminales, en posición normal. Trazamos el eje X, conocido como el eje de las abscisas. Trazamos el eje Y, conocido como el eje de las ordenadas. Ahora ubicamos el vértice. No olvidemos que en los ángulos coterminales el vértice debe coincidir con el origen de coordenadas. Ahí lo tienen. Y el lado inicial debe estar ubicado siempre en el semieje X positivo. Ahora ubicamos un lado final cualquiera. Aquí está. Trazamos un ángulo en posición normal, al cual llamaremos teta. Es un ángulo cualquiera. Entonces, el ángulo teta, como ya lo mencioné, o como todo ángulo, tiene infinitos ángulos coterminales. Vamos viendo algunos de ellos. Trazamos aquí un ángulo al cual llamaremos alfa. Y nos damos cuenta que alfa y teta son coterminales. ¿Y por qué? Porque están compartiendo el mismo vértice. Es un vértice común, que es el origen de coordenadas. No olviden que estamos en posición normal. Comparten el mismo lado inicial. Ahí lo tienen. Y comparten el mismo lado final. Esa es la razón por la cual concluimos que teta y alfa son ángulos coterminales. Sin embargo, como les dije, teta tiene infinitos ángulos coterminales. Veamos otro más. Aquí trazamos un ángulo en sentido antihorario, al cual llamaremos beta. Este ángulo beta también es coterminal con teta y por ende es coterminal con alfa. Y la razón es muy sencilla. Coinciden con el vértice, es un vértice común, coinciden con un lado inicial, aquí se inicia beta y aquí también se inicia alfa y aquí también se inicia teta. Y coinciden con el lado terminal, aquí termina beta, aquí termina teta y aquí termina alfa. Esa es la razón por la cual podemos también incluir lo siguiente, que teta, alfa y beta son coterminales. Y así me podría pasar explicando y trazando más ángulos coterminales. Esa es la razón, por la cual digo que todo ángulo tiene infinitos ángulos coterminales. Entonces, teniendo en cuenta la explicación que nos refuerza lo que ya hemos visto de ángulos coterminales en clase en el colegio, teníamos acá que más 30 va a tener infinitos ángulos coterminales. Pero las dos respuestas que aparecían en nuestra evaluación eran las siguientes. Entonces, por este lado teníamos el ángulo 30 positivo. Si yo cuento de este lado inicial
en sentido manecillas de reloj, es decir, negativo, tendríamos para completar menos 330. Era la primera respuesta. Y teniendo en cuenta que yo puedo hacer giros completos de 360, si hago un giro positivo y le agrego el 30, 360 más 30, me da este segundo, que es 390, que eran las dos respuestas de nuestro quiz. Por lo tanto, los ángulos coterminales le serían 390 y menos 330. Efectivamente, alguien me preguntaba, profe, ¿existen más? Claro, existen infinitos ángulos coterminales, como recordábamos ahorita en este video. Pero pues es importante pues mirar las opciones que teníamos, y las opciones, las dos válidas, eran 390 positivo y menos 330 grados. Con esto terminamos la retroalimentación del quiz, muchachos. En el transcurso del día les haré llegar las notas de cada uno de sus quiz, de las personas que los presentaron. Algunas personas lo presentaron por correo, otras por WhatsApp porque no tienen acceso a Mantano, pero pues igual a esas personas también se les comunicará la nota en el transcurso del día. Muy importante, muchachos, el día de mañana y pasado mañana se van a citar a sesiones virtuales para las personas que pronto tengan dudas y quieran entrar al chat. Se darán unos horarios específicos para cada curso y tendremos nuestro chat virtual para despejar dudas de la temática que hemos terminado, y el viernes se iniciará la siguiente temática. No siendo más, continuaremos con la estrategia Aprender en Casa hasta próxima orden, muchachos. Por favor, cuidarse en esta cuarentena, estar realmente muy juiciosos en casa. Muchas bendiciones y éxitos.